Hola amigos de Música Mía, los saluda Erika Acuña y hoy tengo el gusto de estar con el reconocido músico Juan Blas Caballero, productor y compositor de la música original de la película argentina Absurda. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos, que me pareció súper lindo que se interesen en la música de la película y estoy muy contento también de saber que está por estrenarse allá y que hay una buena expectativa con respecto a la película. Exactamente, Absurda, dirigida por Daniela Goggi, se estrena esta semana en Colombia y está basada en el libro autobiográfico de Cielo Latini, quien narra su experiencia en la adolescencia, donde estableció una relación obsesiva con un hombre 10 años mayor que terminó desarrollando un comportamiento autodestructivo y un trastorno alimentario. Bueno, Juan, cuéntanos cómo te vinculas tú a este proyecto. Este proyecto en realidad, si bien está dirigido por Daniela, que yo no la conocía, la conocí en esta instancia, uno de sus productores también es un director con el cual yo trabajé en una película anterior. Esta película que se llama El Crítico, que la protagonista es Dolores Fonsi y el director es Hernán Gasciuni, y bueno, él fue quien me dio como digamos la primera oportunidad en cuanto a desarrollar un soundtrack completo de una película. Yo obviamente a través de mi trabajo ya había sincronizado algunas canciones en cine o había hecho algunas cosas puntuales, pero nunca había estado a cargo de todo el soundtrack de una película, y esto fue por primera vez en esta película que te cuento, que es El Crítico. Entonces, teniendo esa experiencia, cuando surge el equipo de trabajo para Absurda, él me propone, y bueno, obviamente había otros productores que también cada uno proponía sus músicos o gente de confianza, y fue un poco una conjunción entre que yo tuve una entrevista con Daniela y me parece como que en esa entrevista hablamos y nos entendimos muy bien y ella se quedó bastante tranquila y convencida. Y aparte de eso, una coincidencia bastante fortuita de la vida fue que me encontré de casualidad por esos días con la china, con Eugenia, y le conté que estaba leyendo un guión donde iba a participar ella, y ella me dijo, ¡ay, no te puedo creer, mira qué bueno! Y bueno, le conté que lo estaba leyendo porque era uno de los posibles músicos, y ella se entusiasmó y me dijo, ¡ay, qué bueno, me encantaría que seas vos! Como que también en algún momento ella tal vez hizo algún comentario o algo que también terminó ayudando a que me otorgaran, digamos, el soundtrack a mí. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Tú arrancaste sobre el guión, sobre algunos cortes o ya sobre la película? No, yo arranqué sobre el guión. En realidad había momentos de la película que necesitaban música para poder ser filmados, un par de momentos. Y la película tiene un sincro, digamos, de una canción preexistente que es Trátame Suavemente. Y esa canción, que es una canción que la hizo famosa Cerati. ¿En serio? Claro. Claro. Pero en realidad el autor es Daniel Melero. Y esa canción definía un poquito también el espíritu de algunos momentos del soundtrack. Entonces, la película, en el guión todavía no estaba muy estructurado el montaje. Entonces en el guión, en esa instancia solamente estábamos hablando de hacer determinadas cosas muy puntuales para un momento, para el final de la película o para algunos momentos muy importantes, ir buscándole algunos climas, algunos sonidos. Y yo hice algunos incidentales basándome en el briefing que yo tenía, en las charlas que hemos tenido. Hice algunos incidentales que digamos que eran músicas sin ninguna finalidad puntual en la película. Después el montajista terminó usando algunos de esos primeros bocetos para musicalizar algunos momentos del montaje. Después de eso, cuando ya vuelve, después de la filmación, empiezan a ver los primeros cortes.
ahí ya el resto del trabajo se hizo estrictamente sobre la imagen. ¿Qué buscabas tú con la música absurda? ¿Cuál era tu finalidad? Mi finalidad era tener un soundtrack que tuviera una identidad propia. Digamos que las canciones, más allá de funcionar para los momentos para los cuales fueron concebidos, tuvieran en sí un esquema sonoro, un hilo conductor que se reconozca como un soundtrack entero, no como un trabajo integral, no como una colección de músicas sacadas de distintos lugares. Otro objetivo que tuve fue también tratar de trabajar con la mínima cantidad de músicas de referencia posibles. Por eso, cuando hicimos los montajes, las primeras ediciones, muchas veces yo pedía que me mandaran el material sin música, y obviamente que al principio hubo un ida y vuelta de vamos por acá, sí, no, tengo dudas, no, esto funciona, esto no. Pero en un momento, cuando no estábamos muy seguros de hacia dónde ir, o teníamos todavía muchas dudas con respecto a cosas generales, ¿no? A la sonoridad, al tipo de instrumentos, en un momento yo directamente esa ocasión me puse a hacer un tema para un lugar de la película que no estaba ni pautado, ni sabía ni sabía yo si iba a tener música o no. Y me puse a hacer un tema que en realidad terminó siendo como un leitmotiv dentro de la película. Y ahí es cuando se destrabó todo, apareció ese tema, y a partir de ahí ya fue muy fácil continuar lo que siguió, porque ese tema es como que fue el primer tema que unánimemente les gustó a todos los productores, a la directora, y generó también esto que te cuento, una identidad, ¿viste? O sea, un sonido que vos lo asociás a la película, y una vez que se pega ya no lo podés sacar de la película. Y después otro momento, lo que pasa es que yo sé que estamos hablando de algo que todavía mucha gente no la vio, entonces tengo que ser muy cuidadoso de cómo te lo cuento. Claro, exactamente, pero hay un momento de la película muy importante, o que se filmó de una manera, basándose los productores y la directora en un sincro, en un tema, que después cuando lo consiguieron y todo, pero cuando lo pusieron no funcionaba. Entonces, en ese momento, una escena de montaje directo, se hizo una escena más larga, en donde se van mechando pedazos del pasado, y en el desarrollo largo de la escena se van metiendo pedacitos de escenas del pasado que explican el por qué se llega a ese momento final. Sí. Entonces, la canción que va debajo de eso es un clima que iba a ser originalmente un clima incidental, pero terminó siendo una canción que tiene que ir siguiendo todo ese vaivén de cortes, de flashback, de volver al presente, de acentuar determinados momentos, un objeto que cae de una toma aérea, y como que la música sigue eso. Entonces, y aparte que son 4 o 5 minutos donde no hay prácticamente diálogo ni nada, es como si fuera un clip. Entonces, en ese momento sí, la música tuvo mucha importancia, porque logró destrabar un proceso que desde el punto de vista, digamos, de cómo había sido gestado, no funcionaba tan bien. Entonces ahí era fundamental que toda la problemática esa de montaje termine siendo resuelta por la música. ¿Cuáles son los elementos del guión, de la historia o de los personajes que te nutrieron a ti, que te ayudaron a darle esa fuerza a esta obra? Bueno, por ejemplo, hay cosas reales de la historia, como es una historia autobiográfica, está posicionada en una época puntual, y está muy claro los gustos musicales de la protagonista, o digamos, el personaje dentro de la ficción tiene gustos musicales. Sí, y esos gustos musicales definen un poquito la sonoridad en general. Lo que tiene la música
tiene 2 o 3 etapas la música. La música tiene una etapa, digamos, en el comienzo, todo el planteo de situación, donde se van descubriendo los personajes y la función que cumple cada personaje. La música es una música mucho más optimista, más abierta, digamos, más colorida. En el medio, cuando la situación se empieza a no complejizar, pero sí se empieza a generar como la relación entre ellos dos, hay unos toques un poco más románticos, empiezan a aparecer algunos sonidos, algunas guitarras eléctricas, y se empieza a oscurecer un poquito, y ya directamente cuando ella entra en sus crisis y se dirige hacia el final de la película, la música definitivamente se torna muy oscura, más de guitarras eléctricas, más opresiva, y eso sí estuvo pautado desde la dirección. O sea, había que dividir un poco en 3 bloques la película y acompañar la forma en que está hecha desde el punto de vista de montaje, porque a veces yo tampoco sé tanto de imagen, pero el montaje también empieza como a tener texturas distintas o una paleta de colores distintos a medida que la película se va metiendo en el problema. Entonces ese cambio se tiene que reflejar en la música también. Hablemos otra vez un poco de este tema de Trátame Suavemente, porque a veces en las películas se usa canciones preexistentes, pero más con un fin, o muchas veces con un fin más comercial. Sin embargo, acá yo creo que no puede haber una canción mejor para la película. Es perfecta, encaja perfecto. Es perfecta, no tengo en claro quién de los productores o de la directora, quién fue el que tomó esa idea o generó ese sincro, pero realmente es el pilar ideológico de la música de la película. Es un comienzo imbatible, la letra es espectacular y es como un resumen de lo que está pasando. Es increíble. Bueno, pero esto es lo que yo te digo, cuando algo funciona, ya después no podés prescindir de eso. Absurda sin ese tema ya no existiría, ¿entendés? Además, en la voz de la protagonista, de María Eugenia La China, que es una voz divina, y tú estás detrás de la producción y de los arreglos de Trátame Suavemente. Claro, en la película suena el fonograma original, o sea, la versión de Soda Stereo, suena como un tema, lo que se llama diegético, o sea, lo que están escuchando los personajes dentro de la escena. Exactamente. Porque como es una película de época, en algún momento se suben a un auto y el chico pone ese tema en el auto. Entonces el tema ya suena y ya nos deja claro a todos que al personaje, a Cielo, ese tema le gusta y le fascina. Lo que hacemos después con eso es, en el final de la película, en los rodantes, descomprimir todo lo que vino pasando en la película, que termina muy, muy, muy denso, y creo que la versión del final le da como una relectura, le da como la lectura, no la lectura irónica que tiene o desesperada que tiene el tema, la connotación del tema dentro de la película, tal como el guión va planteando la historia, sino que ya en el final es como que terminó la película, te relajás, y esta versión es una versión acústica, suave, la China la canta divino y tiene como un toque de sensualidad y de frescura. Entonces como que ya ahí lo tomás como una canción más de enamoramiento, digamos, y tiene que ver con un proceso que pasa en el final en donde las cosas cambian un poco su estado. Pero esa versión está muy linda, y el objetivo es, ya te digo, el objetivo de esa versión es para estar en los rodantes finales, en los títulos. Bueno, a los oyentes de Música Mía,
me encanta que haya un canal de difusión que genere el interés no solo en el cine, sino que también en la música del cine, que es algo que hay mucho por descubrir, mucho por escuchar, y me parece súper importante que haya gente que se preocupe por difundirlo. Les mando un abrazo, espero que disfruten la película y ojalá que les guste mucho, y el que tenga un segundo en su cabeza como para distraerse de la trama principal y que quiera prestarle atención a la música en forma particular, bueno, bienvenido. Y si no, quédense tranquilos que el objetivo de la música es acompañar la historia y acompañar el desarrollo de la película, así que estoy muy feliz igualmente solo con el hecho de que les guste el trabajo entero, completo. Bueno, Juan, muchas gracias por esta entrevista, gracias por compartir tu tiempo, tu trabajo desde Buenos Aires, y seguimos en contacto. Dale, hasta luego, muchas gracias.